Muy bien, vamos a terminar el capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2, esta mañana, versículos 41 al 47. Escuchen lo que tiene Dios para nosotros en su palabra. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Nuestro Dios y Padre, crea en nosotros este sentir y este pensar de la iglesia, de la primera iglesia. Danos tu Espíritu Santo que nos empuje a vivir de esta manera. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si algo hemos dicho hasta ahora es que la iglesia existe, hemos medio venido repitiendo, comenzando casi cada mensaje de esta manera. La iglesia existe para ser un testigo de Jesucristo. Y justo en el pasaje anterior vimos a los primeros discípulos recibir el Espíritu Santo y comenzar a hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas que no habían estudiado. Fue algo espontáneo, fue algo sobrenatural. El Espíritu Santo vino a ellos y les dio esta capacidad. Ahora, ante el asombro que esto provocó, Pedro aprovechó la oportunidad para hablarle a la gente de Jesucristo. Y en la explicación de Pedro, él dijo que lo que estaba sucediendo es que Dios estaba cumpliendo una de las tantas promesas que le había hecho a su pueblo en el Antiguo Testamento. La promesa de darle su espíritu a su pueblo y a muchas personas más que no eran judíos originalmente. Pero Pedro termina diciendo que esto es posible gracias a la obra de Jesucristo. Y en esta sección todavía, antes a esta sección que vamos a estudiar, vimos parte del resultado de la predicación de Pedro. Algunos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y justo aquí vemos el efecto que tiene el sermón de Pedro. Vemos una conversión masiva. Dice que unas 3,000 personas, dice el texto, que unas 3,000 personas se unieron a la iglesia ese día. Pero más importante todavía, en esta sección, estos últimos versículos de Hechos 2, vemos lo que toda la iglesia empieza a hacer. Hasta antes de estos versículos, hemos escuchado a algunos cuantos en la iglesia, a los líderes de la iglesia hablar, dar testimonio de Jesús. Pero ahora vamos a ver a toda la iglesia en acción. Y algo que nos enseña este pasaje es que los cristianos expresan sus convicciones no solamente a través de palabras y de doctrina, sino a través de acciones concretas. Recuerden, a estas alturas, en el libro de Hechos, en la historia, a estas alturas, la iglesia apenas se está formando. Son los inicios de la iglesia, es la primera iglesia. Nos vamos a dar cuenta de cómo antes de que la iglesia pueda tener un impacto en la sociedad, la iglesia desarrolla
una cultura que le permite tener ese impacto en la sociedad, que le permite ofrecer algo único al mundo, algo que nadie más puede hacer, que nadie más puede ofrecerle al mundo. Pensemos en esto, cuán difícil es establecer, construir buenas relaciones. En este pasaje vemos cómo la iglesia da lugar a un tipo de relaciones diferentes. Y lo hace al hablarnos de dos cosas, al hablarnos de las convicciones de una iglesia bíblica y de la cultura de una iglesia bíblica. Las convicciones y la cultura de una iglesia bíblica. Básicamente, esto es lo que nos comunica este pasaje. Y porque lo primero da paso a lo segundo, porque las convicciones dan paso a la cultura. Entonces es normal de esperarse, ¿no? Y comencemos hablando primero de las convicciones y después de la cultura de una iglesia bíblica. Muy bien, ¿cuáles son las convicciones de una iglesia que basa todo lo que hace, toda su enseñanza en la Biblia? Después del sermón de Pedro, la gente preguntó, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Se acuerdan? Versículo 38. Pedro dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Al decir cada uno de ustedes, Pedro nos está dando a entender que la decisión de seguir a Jesucristo es personal. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Ni tus papás, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Cada uno de nosotros tomamos la decisión, decidimos creer o no creer el mensaje del Evangelio. En el caso de la historia que acabamos de leer, vemos lo siguiente. Versículo 41 dice, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. En un solo día. Una multitud de personas escucharon el mensaje. En un solo día, como unas 3,000 personas se unieron a la iglesia. Ahora, ¿qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros si de un día para otro 3,000 personas se unieran a encuentro con Dios? Muchos probablemente se irían. Porque he escuchado a algunos decir, no, a mí me gusta una iglesia pequeña. No me gustan las iglesias grandes. Pero no tiene nada de malo que te guste una iglesia pequeña. Que te guste una iglesia grande. Sin embargo, estamos perdiendo de vista lo que importa. Lo más importante son las convicciones de esa iglesia. No el tamaño. La pregunta que debemos hacernos no es cuál es el tamaño ideal de la iglesia. No es cuál es el tamaño de iglesia donde todavía me voy a sentir cómodo, sino qué hace una iglesia bíblica. No el tamaño, sino qué hace una iglesia bíblica. Independientemente de su tamaño, una iglesia bíblica se caracteriza por 4 cosas que vemos en el pasaje. 4 cosas que practica de manera constante. Vean el versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Estas son las convicciones de una iglesia que basa sus enseñanzas en la Biblia. Firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora, ¿qué enseñaban los apóstoles?
Bueno, si ven, regresan al capítulo 1 de Hechos. Ahí Jesús les dice a sus discípulos que ellos serán sus testigos. Eso quiere decir que a donde quiera que fueran sus discípulos, ellos iban a hablar acerca de Jesús. El Evangelio de Mateo es el contexto inmediato anterior al libro de Hechos, podríamos decirle. Y ese evangelio termina con las palabras de Jesús. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dicen lo siguiente. Jesús, hablándoles a sus discípulos, dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Los apóstoles enseñaban quién era Jesús, qué hizo Jesús y lo que Jesús enseñó. Y es bien interesante que en el pasaje, aquí en Hechos, no vemos a los apóstoles diciéndoles a estas personas que se convirtieron, a las 3,000 personas: oigan, por cierto, ya se convirtieron, ahora tienen que hacer esto. Los apóstoles no le dicen lo que tienen que hacer. Parecía algo natural, la gente quería escuchar más, quería aprender más. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir. Por lo pronto, pensemos en esto. Una de las convicciones que debemos tener, si queremos ser una iglesia bíblica, es mantenernos firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y eso quiere decir que queremos aprender más, queremos saber más de lo que hizo Jesús acerca de todo lo que Él enseñó. Es nuestro deseo hacerlo. Esta es una de las convicciones de la iglesia, todo el que ha creído el mensaje, pero no es la única. Es una de 4. La segunda es, ¿qué dijo Pedro? La comunión. Y la comunión se refiere simplemente al compañerismo. La historia nos dice que los cristianos pasaban tiempo juntos. Que no se trataba solo del domingo por la mañana o por la tarde. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ahora, claro, estos hombres y mujeres tenían comunión porque tenían algo en común. Porque todos habían creído el mismo mensaje. Ahora, si esto es verdad, si esto es lo que los unía, si esto es lo que ha unido a cristianos por mucho tiempo, por generaciones, quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué muchos de nosotros no tenemos compañerismo con otros? ¿Con quiénes nos juntamos? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Qué buscamos en las personas para que sean nuestros amigos? Mucha gente piensa, bueno, yo no tengo nada en común con él o con ella. Tenemos diferentes estratos socioeconómicos. No pienso lo mismo políticamente que otros. No visito los mismos lugares que él o que ella. No me gusta la misma música que el otro. Normalmente así piensa el mundo. Solo se acerca a los que son como ellos. Y pareciera que muchas veces en la iglesia actuamos más como el mundo. No, es que no tengo nada en común. A él le va muy bien, a mí no. No me va a hablar a mí. No va a venir a mi casa, no. Pero escuchen, si la iglesia está compuesta por cristianos, eso significa que la mayoría de los que estamos aquí tenemos en común lo más importante. Sí, hay uno que otro que sigue explorando, que sigue considerando si todo esto es verdad. Hay uno que otro que todavía tiene dudas.
Pero fuera de estos casos, todos tenemos en común lo más importante. Y lo más importante es lo que Jesús hizo por nosotros, porque esto determina nuestro destino eterno. ¿Te consideras cristiano? Es una pregunta individual para cada uno de ustedes. ¿Te consideras un cristiano? Si dices que sí, entonces necesito hacerte esta otra pregunta. ¿Con quién estás teniendo compañerismo? ¿A quién invitas a tu casa? ¿A tomarte un café? ¿Al cine? Si dices que te consideras un cristiano y no tienes comunión con otros, entonces duda de tu cristianismo. Esta es la segunda convicción de una iglesia bíblica, de todo el que ha creído el mensaje del Evangelio. La tercera, dice Pedro, que es el partimiento del pan. Esto es bien simple. Aunque hay cierto debate entre algunos, esto se refiere a la Santa Cena. Y lo sabemos por el contexto y por el texto griego en particular. El griego utiliza un artículo definido para hablar del pan. Literalmente dice partiendo, el partimiento de el pan. El partimiento de el pan. ¿No? Ahora, ¿por qué esto es básico? Asumiendo que esta es la interpretación correcta, que tiene que ver con la Santa Cena, porque esto es básico en la vida de la iglesia. Hay dos razones, la primera y la segunda. La primera razón es por lo que la Santa Cena representa. Cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos, Él les dijo que el pan representaba su cuerpo y el vino su sangre. Es decir, Jesús le estaba dando un valor espiritual a esta celebración. Nos estaba diciendo que cada vez que participemos de ella, algo especial está sucediendo. Este sacramento nos une a Jesús de alguna manera. Y la segunda razón es lo que Jesús directamente le dice a sus discípulos. Dice, hagan esto en memoria de mí. El apóstol Pablo nos explica en la primera carta a los Corintios, y él dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La Santa Cena es un recordatorio, es un anuncio del sacrificio de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y aquí lo tenemos frente a nosotros. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Entonces vean, convicción número 1, firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Número 2, la comunión. Número 3, la Santa Cena. Y número 4, hay una convicción más que la iglesia tiene, la oración. Ahora, ¿qué papel juega la oración en la iglesia? Si buscamos en la Biblia un mandamiento que nos diga cuántas veces debemos orar al día, cuánto tiempo debemos orar al día, no vamos a encontrar ninguno. A diferencia del Islam, por ejemplo, donde los musulmanes tienen que orar 5 veces al día, en determinadas horas, en determinada posición y por ciertos minutos. No vamos a encontrar un mandamiento en la Biblia que nos diga cuántos días tenemos que orar a la semana, cuántos minutos cada día. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se trata de rituales, se trata de Dios acercándose a nosotros. Y si recordamos la historia, los capítulos, parte del capítulo 2, ¿no? Capítulo 1, dice que los primeros discípulos, de hecho el
capítulo 1, inmediatamente Lucas nos deja claro que los primeros discípulos de Jesús se dedicaban a la oración. ¿Pero por qué? Porque si no hay un mandamiento que les diga cuántas veces deben orar al día, cuántas veces a la semana, porque era importante para ellos la oración. Era importante simplemente porque lo vieron. Echen un vistazo a los evangelios y dense cuenta cuántas veces Jesús se retiraba él solo para orar. Ahora, Jesús es Dios. Él es todopoderoso. Él puede hacer y deshacer. ¿Por qué oraba tanto? ¿Para qué se iba a solas a orar? La mayoría de nosotros pensamos esto acerca de la oración. ¿Oramos? ¿Para qué? ¿Cuándo oramos? ¿Cuando tenemos problemas? Oramos para que Dios nos ayude. Cuando tenemos una necesidad, oramos para que Dios provea esta necesidad. Le damos gracias. Pero normalmente hasta ahí llega nuestra percepción, nuestra idea de la oración. Pero vean, nuevamente, si Jesús es Dios, ¿para qué tanto orar? La respuesta es simplemente por comunión, para estar cerca de su Padre. Esta es una de las razones por las que Jesús oró. Así como un niño pequeño, ¿no?, que ya puede caminar, ve a sus papás y ¿qué hace? Se lanza corriendo a los brazos de sus papás. Bueno, así el cristiano se lanza a los brazos de Dios por medio de la oración. Ahora, si estas son las convicciones de una iglesia bíblica, mantenerse firmes en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, la Santa Cena y la oración, ¿cómo evaluarían ustedes a la iglesia Encuentro con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque tú eres parte de la iglesia. Pero cuando todo esto sucede, se crea un estilo de vida. Se crea una cultura en la iglesia. Y de esta cultura es de la que les voy a hablar ahora. El resto de los versículos nos dice cuál es la cultura en la iglesia. Hasta ahorita simplemente vimos el versículo 42. Pero el resto de los versículos nos dice cuál es la cultura que se crea en una iglesia bíblica cuando hacemos estas 4 cosas. No voy a leer todos los versículos otra vez de un jalón, pero en esencia, la cultura de la iglesia se puede resumir con 3 acciones: asombro, comunión y adoración. ¿Ok? Asombro, comunión y adoración. El versículo 43 dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Ahora, no sé tú, pero yo leo esto: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y pienso, ¿cómo me voy a asombrar yo si ya no hay apóstoles? ¿Cómo me asombro si yo no he visto las mismas señales que estas personas vieron? Pero saben, pensar así es asumir que Dios ya no hace milagros. Y de hecho, creo que muchos de nosotros hemos dejado de asombrarnos porque no prestamos atención a nuestro alrededor, a lo que Dios
está haciendo. Estamos tan preocupados con nuestra vida, con nuestras metas, con nuestros propósitos, con nuestros sueños, nuestros anhelos, que perdemos de vista lo que Dios está haciendo. Piensen en esto. Estar aquí el domingo en la mañana es un milagro. Muchos prefieren levantarse tarde porque es el único día que descansan. Muchos no están dispuestos a sacrificar una noche de fiesta para el día siguiente levantarse temprano y estar en la iglesia. Estar aquí es un milagro. ¿Y cuántos de nosotros nos asombramos al ver a otros aquí? ¿No? Es normal porque venimos los domingos, ¿no? Piensen en tantos hombres y mujeres que dejan sus carreras para convertirse en misioneros, pastores, algunos. Sí, yo dejé mi carrera y la verdad, no era una carrera, yo soy arquitecto. Y cuando dejé mi carrera, la verdad, no dejé una carrera exitosa. No la estaba haciendo en grande, pero otros sí. Hubo otros hombres que dejaron carreras exitosas. Martin Lloyd Jones fue un pastor muy reconocido en el Reino Unido, pero antes de ser pastor, fue un médico. Dejó la comodidad que le ofrecía su carrera, ¿no?, los recursos financieros que tiene un médico, para convertirse en un pastor. A lo mejor alguien más reciente que algunos de nosotros hemos escuchado, otro pastor, Pastor Miguel Núñez, mismo caso, era un médico que dejó su carrera para ser pastor. Eric Liddell, los 1900, este hombre era un atleta cristiano y su historia es increíble. Eric Liddell, bueno, la especialidad de este hombre eran los 100 metros planos a velocidad. Y este hombre compitió en los Juegos Olímpicos de 1924. Y cuando él supo que habían programado esa carrera para el domingo, ¿qué creen que hizo? No corrió. Él decidió no correr y todo el mundo pensó que estaba loco, porque era su oportunidad para demostrarle al mundo, para demostrarle a su mayor rival. Había otro hombre de Harold, no me acuerdo su apellido, ¿no?, que era su mayor competencia. Era la ocasión para mostrarle a todos quién era el mejor. Y él decidió no correr. ¿Por qué? Porque era domingo. Y el domingo era para Dios y para descansar, no para competir. ¿No es eso un milagro? Que alguien cuelgue los tenis, los tachones, y decir, no necesito la fama. Dios es suficiente. Luego este mismo hombre, con una carrera prometedora como atleta, ¿qué creen que hizo? Se fue como misionero a China. Y murió en un campo de concentración. Tuvo la oportunidad de salir y no lo hizo. ¿Por qué? Porque había una tremenda necesidad ahí. Y él se quedó para compartir su vida y el evangelio con quienes estaban ahí. ¿No es eso un milagro? Quizás nosotros no somos muy generosos con otros. Y vemos a alguien que ayuda a otros, pues porque le sobra, ¿no? Hemos perdido la capacidad de asombro. En lugar de pensar, wow, o sea, esta persona, porque cree en Dios, porque cree que Dios hizo esto por él o por ella, hace esto, se nos resbala. Esta semana le decía a un amigo, como hace varios años un pastor me contaba la historia, que en una ocasión se quedó sin nada, absolutamente nada en la alacena y no tenía ni un solo peso para comprar despensa.
Y alguien, sin saber la situación del pastor, ese mismo día que se quedó sin nada, fue y le llevó una despensa. Y mi amigo me dijo que él vivió lo mismo. Vean, todos los días Dios está haciendo milagros. Lo único que tenemos que hacer es prestar atención. El asombro es parte de una cultura, de la cultura de una iglesia bíblica. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y no sé, tiendo a pensar que esto sucede más con nosotros los presbiterianos. Alguien nos dice algo, nos enseña algo acerca de Dios y, sí, ya lo sabía. No. Perdemos el asombro. Ahora, esta es solamente parte de la cultura en una iglesia bíblica. Hay algo más, algo que se repite, la comunión. Aunque en realidad no es tanto que se repita, sino que aquí, en el resto de los versículos, se nos pinta el cuadro. ¿A qué se refiere la comunión? ¿A qué se refiere Pedro? ¿De qué habla cuando dice que los cristianos tenían comunión? Cuando hablé de las convicciones de la iglesia, hice un comentario general acerca de la comunión. Dije que tenía que ver con el compañerismo, pero ahora veamos exactamente lo que Dios tiene en mente cuando Él habla de comunión. En los versículos 44 al 46 leemos lo siguiente. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en comunión. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Lo primero que vemos, nuevamente, es el compañerismo. Todos los creyentes estaban juntos. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. No puede haber comunión sin compañerismo. Los cristianos no se veían solamente en la iglesia. El domingo por la mañana o en la tarde abrían sus casas a otros. ¿Cuántas personas en la iglesia conocen tu casa? ¿A cuántas personas en la iglesia les hemos aceptado una invitación a su casa? Ahora, esto es parte de la comunión, pero no es todo. El término griego para comunión es el término koinonia. Y esta palabra tiene connotaciones de apoyo financiero, de apoyo material. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, Pablo escribe lo siguiente. Él dice, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos. Ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos. La palabra que la Biblia traduce aquí como participó es una variante de la palabra koinonia. O sea, Pablo está diciendo, ninguna iglesia koinonia conmigo en mis gastos, en mis ingresos. Tener comunión implica invertir no solamente tiempo, no solamente interés en otros, sino nuestros recursos. Ahora, quiero advertir esto, porque hay muchas personas, ni siquiera son creyentes, muchos, ¿no? Pero ven este pasaje y hablan del socialismo. Ven cómo la iglesia está promoviendo el socialismo. ¿Quién hace eso? Los socialistas. Vean, hasta Jesús lo promovía, ¿no? Que tengamos todo en común. De hecho, usan estas frases, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Ven, esta es la definición de socialismo, que no haya propiedad privada, pero esto no es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia simplemente nos está enseñando que tener comunión implica invertir tiempo y atención, pero también nuestros recursos.
también nuestras posesiones. La Biblia no está eliminando la propiedad privada. Es más, el pasaje da a entender que había personas que se convirtieron, ¿no? Que tenían mucho dinero, tenían propiedades, tenían posesiones que ellos quisieron compartir con otros cuando surgía la necesidad, ¿no? Fue algo voluntario. Quisieron vender algo para ayudar a otros. La Biblia no está eliminando la propiedad privada. Sin embargo, la Biblia sí está desafiando la forma en que vemos, la forma en que usamos nuestras posesiones. El dinero que tenemos. No es un requisito para ser cristiano, pero ser cristianos nos da una nueva perspectiva acerca de las posesiones materiales, acerca de las finanzas, del dinero. La gente compartía sus bienes. Por último, la cultura de una iglesia bíblica está ligada a la adoración. ¿Ok? A la comunión, sí. Compartir tiempo, compartir las cosas unos con otros, sí. Al asombro, pero también está ligada a la adoración. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? El inicio del versículo 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. El versículo 47 comienza diciendo, alabando a Dios. Los primeros cristianos nunca vieron como algo opcional reunirse con otros cristianos para adorar a Dios. Constantemente estaban en el templo, constantemente estaban escuchando la palabra de Dios leída a ellos, una interpretación, y cantaban salmos. Y el pasaje dice que constantemente estaban ahí. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Esto quiere decir que los 7 días de la semana? No. Probablemente ni un solo día que se supone que deberían estar en el templo. No. Esto es lo que la iglesia hacía. Si nos damos cuenta, la iglesia que se apega a la Biblia, a las enseñanzas que encontramos ahí, no es una amenaza. De hecho, el pasaje dice que los cristianos disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y de hecho, algo más que vemos en el pasaje. Al final, leemos lo siguiente. Leemos la aprobación de Dios. De lo que la iglesia estaba haciendo en ese entonces. Dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Las convicciones, la cultura, Dios ve todo eso y dice, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. No, muy bien, pastor, ya nos dijiste lo que la iglesia hacía. Ya nos hablaste de la primera iglesia en acción, pero ellos vivían en tiempos muy diferentes a los nuestros. No se compara vivir en un pueblito ya de 2,000, 3,000, 4,000 personas a vivir en una ciudad como Monterrey, con 5 millones de habitantes, con un montón de tráfico. Es verdad, en muchos sentidos no tiene comparación, ¿no? Pero la respuesta a esta pregunta, o sea, ¿qué tenemos en común ellos y nosotros? Tiene que ver con una persona. Porque aunque vivimos en lugares, épocas, culturas bien diferentes, cada uno de nosotros, ellos y nosotros, todos experimentamos persecución de alguna manera, dificultades, sufrimiento, ¿no?
¿Por qué hizo esto la iglesia? ¿Por qué la iglesia se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles? En la comunión, en la oración. ¿Por qué invertían tiempo con otros? ¿Por qué abrían sus casas a otros? ¿Por qué compartían sus bienes con otros? ¿Porque lo tenían todo? No tenían luz. No tenían agua. Tenían que ir a un pozo a sacarla. No tenían refrigerador. La gente no tenía ahorro. No tenía afores. No tenían médicos. Y aún así, abrieron sus casas, compartieron sus vidas, sus posesiones con otros. ¿Por qué? Piensen en esto. Alguien viene y te dice que el Dios que hizo todas las cosas, el Dios que creó el universo, se hizo hombre. No solamente se hizo hombre para acercarse a ti, murió en tu lugar para perdonarte. Él recibió lo que tú merecías para darte lo que Él merece. Nadie, ninguna religión jamás ha enseñado esto fuera del cristianismo. Si creemos esto, entonces es natural querer conocer más acerca de este Dios. ¿Cómo que el Dios que hizo todas las cosas se hizo pequeño, se hizo hombre, se hizo humilde, se hizo un hombre pobre para acercarse a mí, para llevar mis cargas, para llevar el castigo de mi pecado? Él dio su vida para salvarnos. ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Cómo puedo dar las gracias a este Dios? En otras palabras, cuando escuchamos esto, nuestra reacción es: quiero saber más de Él. Quiero saber todo lo que hizo por mí, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo. Por eso estos hombres y mujeres se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Pero también querían estar con alguien así. Imagínate, con alguien que da su vida por ti, para perdonarte. ¿Quieres estar con esta persona? Por eso estos hombres y mujeres no dejaban de orar. Porque creyeron el mensaje del Evangelio. Es decir, porque creyeron que somos peor de lo que pensamos. Y que aún así Dios nos perdonó a través del sacrificio de su Hijo. Entonces podían aceptarse unos a otros. Entonces no había algo que los hiciera mejor a ellos y menos a otros. O al revés, ¿verdad? Menos a ellos y más a otros. Si todos fueron aceptados a pesar de ser responsables de la muerte de Jesús, ¿quiénes eran ellos para no aceptar a otros? ¿Quiénes eran ellos para no perdonar a otros? ¿Por qué por qué vendían sus posesiones y ayudaban a los que tenían necesidad? Porque Jesús, el creador del universo, se hizo pobre para salvarlos. Él dejó su gloria por un momento para humillarse y venir a rescatarnos, para llevarnos a Él. Y porque Jesús resucitó, ellos entendieron que hay un mundo mejor. Que hay un mundo donde la muerte no puede impedir que disfrutemos las cosas al máximo. Y por lo tanto, las cosas materiales de este mundo no son tan importantes. Porque mi vida en este mundo se va a acabar, pero llegará una vida donde voy a poder disfrutar por toda la eternidad
a Dios y lo que Él tiene preparado para mí. Por eso estos hombres y mujeres vivieron de esta manera. Y bueno, pensando en esto, en lo que toda iglesia bíblica hace, en las convicciones de toda iglesia bíblica, qué mejor día para practicar una de estas convicciones que celebrar la Cena del Señor, ¿no? Este sacramento que nos recuerda el sacrificio de Jesús. La mesa del Señor es un privilegio que está reservado para todos aquellos que han sido recibidos como miembros de esta o de cualquier otra iglesia cristiana. Es para los que reconocen que no son dignos de acercarse a ella por sus propios méritos, sino solamente por la obra de Jesús en su lugar. ¿Y qué hizo Jesús? Terminó en una cruz llevando el castigo de nuestros pecados. Si alguien no ha entendido esto, si alguien no ha puesto su confianza en Jesucristo, si no le ha rendido su vida a Jesucristo, o si está practicando algún pecado, no se quiere arrepentir, es mi deber advertirle que se abstenga de participar, porque podría estar comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. En lugar de participar, lo animo a que aproveche este tiempo para ponerse a cuentas con Dios, hablar con Jesús, pídele que te muestre su sacrificio, que lo haga real para ti, que te ayude a arrepentirte de tus pecados. Por otro lado, si has reconocido la gravedad de tu pecado delante de Dios, delante de nuestro Creador, y has reconocido que eres incapaz de salvarte a ti mismo, que solamente Jesús es tu Salvador, que vino a morir por ti, entonces estás invitado a la mesa de Cristo. Pablo escribe lo siguiente para recordar por qué hacemos esto. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Vamos a orar. Nuestro